Dios te bendiga poderosamente, muchas bendiciones. Estoy en este hermoso día con el deseo de traer una poderosa palabra, una enseñanza, una revelación que sé te va a ayudar, pero bastante. Y el tema que hoy quiero traer, que sé que es un tema que impacta, eh, tienes que conocer a los demonios para saber cómo enfrentarlos. Mire, uno de los errores que los cristianos han estado cometiendo, los pastores, la iglesia, muchas iglesias, y es que no están enseñándole al creyente a cómo batallar, a cómo enfrentarse a todas esas situaciones que se les presentan. Personas que les están tirando brujería, no saben cómo defenderse. Hechicería, no saben cómo defenderse. Santería, macumba, vudú, maldiciones, y no saben cómo defenderse. Mire, es triste ver la condición de muchos cristianos, pero de muchos cristianos, cuando enfrentan todo este tipo de ataques. Lo más preocupante es que carecen de pastores muchos de estos hermanos en estas congregaciones que les enseñen a cómo enfrentarse a ese ataque diabólico, a esos demonios. Y hoy vamos a aprender a cómo enfrentar a esos demonios. Usted tiene que saberlo. Usted tiene que ser entrenado. ¿Por qué? Porque usted no puede por ninguna circunstancia quedarse quieto mientras el enemigo está dándole a usted, pero duro, y lo está llevando a una condición muy lamentable. Entonces, vamos a aprender esto. La Biblia es clara en el libro de Ezequiel, el capítulo número 28, donde nos muestra desde el versículo 13 sobre la rebelión de Satanás y la forma como él engaña a muchos ángeles y los arrastra con él. Estos ángeles se convierten en demonios que entonces se convierten en servidores de Satanás. Satanás, la palabra Satanás significa opositor, o significa también adversario, alguien que lleva la contraria. O sea que todo lo que usted haga para Dios, Satanás siempre lo va a atacar a usted. ¿Por qué? Porque él siempre quiere que nosotros hagamos todo lo contrario a lo que dice la palabra del Señor o a lo que el Señor nos manda a hacer. Amén. Entonces, nosotros tenemos que conocer cómo se mueven los demonios, cómo hacen las cosas, cómo es su accionar, para entonces nosotros poder saber cómo vamos a atacar, cómo vamos a defendernos. La Biblia en Efesios capítulo 6, desde el versículo 10, nos muestra a nosotros cómo podemos enfrentar al reino de las tinieblas, cómo podemos enfrentarlo. Y nosotros, cuando salgamos de esa batalla, dice la misma escritura, podamos salir firmes en el Señor. Eso lo dice Efesios 6, versículo 10 en adelante. Pero mira, vamos a leerlo y miramos lo que dice el versículo número 13 de Efesios capítulo 6. Si tiene su Biblia allí, por favor, búsquela y vaya a esa palabra. Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cómo vas a estar tú y yo? Firmes cuando acabe todo. Pero nosotros tenemos que conocer a los demonios. Debemos saber quiénes son ellos, cómo trabajan, qué hacen. Así que lo primero que vamos hoy a analizar, a estudiar de los demonios es su personalidad, la personalidad de los demonios. Ahora, algunos dirán, pero ¿cómo así que los demonios tienen personalidad? Claro que sí, como tú y como yo. Tienen personalidad como tú y como yo.
¿Por qué crees tú que muchas veces sus ataques son tan efectivos? Tan efectivos. Porque es que ellos analizan a la persona, analizan su comportamiento, analizan cómo es la persona y de acuerdo a eso te atacan. Ellos te atacan, ellos te analizan, ellos mira, te hacen como un trabajo de inteligencia, porque los demonios tienen personalidad, personalidad. Aún si comenzamos a estudiar y a conocerlos, lo primero que tenemos que decir es que ellos tienen intelecto. Tienen intelecto, los demonios tienen intelecto. Y esto lo podemos ver de varias maneras. Por ejemplo, miremos en Marcos capítulo 1, Marcos, Evangelio de Marcos, el capítulo número 1, el versículo 24. Mira lo que dice Marcos capítulo 1, verso 24. Dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Estamos hablando de los demonios que estaban en el Gadareno. Cuando Jesús llega, los demonios empiezan a decirle a Jesús, mire, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Sabían cómo se llamaba, tenían intelecto. Lo segundo es, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres. Mira lo que el demonio dice, sé quién eres. Mire, los demonios saben quiénes somos nosotros y de acuerdo a eso ellos atacan. Cuando yo estuve en el mundo del satanismo, había un demonio que a nosotros nos decía, cuando nosotros íbamos a las iglesias a contaminar iglesias, ese demonio nos decía al lado de quién nos podíamos sentar y al lado de quién no nos podíamos sentar. Nos decía quién estaba bien con Dios y quién no estaba bien con Dios. Ese demonio nos decía, en una ocasión nos dice, pueden entrar y sentarse al lado de esa mujer. Yo le pregunté al demonio, ¿por qué? ¿Por qué al lado de esa mujer? Me dice, porque habla mal de su pastor. Esa mujer habla mal de su pastor. Entonces los demonios saben quién eres tú. Ahora, de acuerdo a tu intimidad con Dios, claro, ellos no se te van a acercar. Tu relación con Dios, tu llenura, tu obediencia, tu santidad, tu fidelidad. Ellos dicen, no, esa persona está bien con Dios, esa persona es cristiano, Dios está en él y está totalmente lleno. Los demonios saben quién eres tú. Hay gente que me dice, apóstol, pero ¿por qué me pasan las cosas? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me atacan con brujería? Mire, la brujería son demonios que son lanzados hacia personas. Ahora, si tú estás mal con Dios, la brujería te va a hacer efecto, porque esos demonios saben cómo tú estás delante del Señor. Por eso tú dices, pero ¿por qué siempre me atacan? ¿Y por qué estoy pasando esto? Revisa tu vida, revísala. Los demonios tienen intelecto, ellos saben cosas. Ahora, en este pasaje, bendito sea el nombre del Señor, si leemos desde el versículo 21, corrijo, este no es el endemoniado gadareno, este era otro endemoniado. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero dice el versículo 25, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. O sea que este demonio, cuando vio a Jesús, lo reconoció inmediatamente y le dice, sé quién eres, el Santo de Dios, y lo llama por su nombre, Jesús Nazareno, lo llama por su nombre. Mira, por eso tú no puedes tener pecados ocultos. Los demonios saben, los demonios te conocen. Santo es el Señor. Lo mismo pasa
con una adivina en el libro de los Hechos, capítulo 16, que Pablo y Silas están en Filipos. Y entonces esta divina, al verlos, empieza a hablar. Mira lo que dice esta divina, el capítulo 16. Por esta razón, cuando Pablo y Silas echan fuera este demonio de esa persona, terminan en la cárcel. Dice, mira lo que pasa. Dice en el versículo número 16, en el versículo 16, capítulo 16, verso 16 de Hechos, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una mujer que tenía espíritu de adivinación, una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. O sea, esta mujer que tenía un demonio en ella que operaba con adivinación, sabía quién era Pablo, sabía quién era Silas, sabía con quién estaban y decía: estos hombres os anuncian el camino de la salvación. O sea, que este demonio le decía a esta mujer quién eran esos hombres. O sea, entonces desde ya tenemos que entender que los demonios tienen intelecto, Entonces, lo primero es que Jesús, este demonio lo reconoce a Jesús y le dice: eres Jesús el Nazareno. Entonces, segundo, los demonios saben, según el pasaje que leímos de Marcos, saben de su propia, su futuro, su propia condena. Ahí lo dice. Dice: has venido para destruirnos, le dicen los demonios. O sea, ellos tienen eso ya en su intelecto, lo recuerdan. Has venido para destruirnos, saben de su propia condena, de su futura condena. Ahora, lo segundo que tenemos que saber es que los demonios saben de su futura condena. Allí en Mateo 1:20, capítulo 1, verso 24, ellos le dicen a Jesús: has venido a destruirnos. Le dicen al Señor antes de tiempo. O sea, ellos ya saben lo que a ellos les va a acontecer en el futuro. Les va a acontecer en el futuro. Y mire lo curioso que hay aquí en Hechos capítulo 19, versículo número, leamos desde el 15, 19:15, dice: pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? ¿Quiénes sois vosotros? Ahora, este demonio tenía ya claro quién era Jesús y quién era Pablo. Le dice a ellos: ¿ustedes quiénes son? Ahora, no porque no supieran quiénes eran esos hombres que estaban tratando de sacar ese demonio fuera de esa persona, sino porque los demonios veían que la vida de ellos no estaba de acuerdo a lo que ellos querían hacer. Entonces, ¿quiénes son ustedes? Y dice que estos demonios se abalanzaron sobre ellos, los golpearon, los desnudaron, los hicieron pasar vergüenza. O sea, le estaban diciendo: ¿quiénes son ustedes? Ustedes no tienen la autoridad que tiene Jesús. Ustedes no tienen la autoridad que tiene Pablo. Entonces vemos que los demonios tienen intelecto. Ahora vaya conociendo desde allí para que usted sepa cómo atacar. Porque si usted está mal con Dios y usted quiere atacar a un demonio, ese demonio va a saber que tú no tienes esa autoridad. Y claro, te va a hacer daño. Te tiran brujería, te va a hacer efecto. ¿Por qué? Porque ese demonio de brujería sabe que tú estás mal con Dios. Y entonces, como te conoce, por eso tú no puedes vivir ignorante al mundo espiritual. Te conoce y entonces te van a atacar. Entonces, lo segundo que tienen los demonios, ve anotando, primero tienen intelecto. Ellos saben quiénes son las personas, saben qué hacen, cómo se llaman.
A Jesús lo llamaron por su nombre, por su propio nombre. Jesús Nazareno. Sé quién eres, el Santo de Dios. Lo sabía. Lo segundo es que los demonios tienen emociones. ¿Cómo así? Sí, los demonios tienen emociones. Y esto lo podemos ver de dos maneras. De dos maneras. Primero, tienen la emoción de ferocidad y enojo. Ferocidad y enojo, o sea, se enojan, les da rabia, les da ira. Ellos tienen emociones. Mateo, vamos a Mateo, bendito sea el nombre del Señor, capítulo 8, Mateo capítulo 8, vamos conociendo para que cuando tú te enfrentes a eso que te está atacando, sepas cómo vencerlo, cómo confrontarlo. Mateo capítulo 8, versículo número 28, alabado sea el nombre del Señor. Dice así el versículo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Estaban como feroces, feroces. Estos demonios estaban feroces, estaban rabiosos. Santo es el Señor. O sea, eso es emoción. Cuando a nosotros nos da, por ejemplo, rabia, tiramos las cosas, golpeamos, personas que han matado a otras, si algo no nos gusta, lo rompemos con furia. O sea, estos demonios tenían rabia. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, tienen la emoción del temor. Del temor, ellos temen. Eso lo dice Mateo 8:29. Mira lo que dice. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Tenían miedo. Estos demonios manifestaron miedo. O sea, tienen emociones. O sea que entonces, a ver, hay que empezar a desmenuzar todo esto. Usted y yo debemos tener cuidado con las emociones que manejamos, porque tal vez muchas de nuestras emociones en momentos de debilidad son manifestaciones de demonios. Se lo voy a repetir otra vez. Muchas veces las manifestaciones emocionales nuestras las confundimos y no sabemos que en realidad lo que está operando es un demonio. Un demonio que está manifestando esa emoción a través de nosotros. A través de nosotros. ¿Usted cree que una persona que asesina a otra, eso es algo de ella, propio, normal? No. Hay un demonio. Hay un demonio. Un hombre que le pega a su esposa. Un hombre que le da un puño a su esposa. Un hombre que le da una bofetada. Un hombre que la hiere con palabras. Son demonios. Los demonios tienen emociones. Ahora, y conocen tus emociones. Cuando tú estás triste, cabizbajo, cuando de pronto alguien te decepcionó, te engañó tu esposa, te engañó tu esposo. Ellos conocen tus emociones y atacan de acuerdo a cómo tú te estás sintiendo. Óyeme bien, ellos te van a atacar conforme tú y yo nos sentimos. Por eso la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Porque si tú dices que eres débil, entonces ellos te van a atacar de acuerdo a cómo tú te estás sintiendo. La Biblia lo dice: diga el débil, fuerte soy. Bendito sea el Señor. Para que los demonios no puedan encontrar en ti cabida, para entonces seguir alimentando esa emoción que tú tienes y te pueda llevar a la derrota, te pueda llevar a cometer un error fatal. Un error fatal. Entonces, tienen emociones los demonios. Tienen emociones. Mire, ellos cuando sienten que alguien está dándole cabida a alguna emoción negativa, ellos empiezan a buscar la manera de alimentarla. Por ejemplo, la rebeldía, la rabia, el enojo. Por eso la Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No le des cabida a eso. Porque los demonios
Empiezan a atacar, empiezan a atacar, empiezan a atacar. De acuerdo a tus emociones, a tus emociones. Pídele al Espíritu Santo siempre, cada mañana, cada momento, Espíritu Santo, lléname siempre de ti, dame gozo, dame paz. Él te va a llenar del fruto que Él le da al creyente. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, amor, gozo, paz. Mira, el fruto del Espíritu Santo. Para que tú más bien esas emociones positivas estén en ti y no las negativas. Llénate del fruto del Espíritu Santo para que los demonios que ministran emociones negativas no metan eso en ti y tú no le des más cabida a los demonios para que ellos aumenten o hagan crecer eso negativo que tú estás sintiendo. Los demonios tienen emociones, tienen emociones. Lo tercero, para ir avanzando, es que los demonios tienen voluntad. Tienen voluntad. Tienen voluntad los demonios. Usted debe tener cuidado con esto. Y esto lo podemos ver de tres maneras. Primero, tienen la voluntad de hacer pedidos. Pedidos. Mira, ahí en Mateo 8:31, mira lo que dice. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. ¿En dónde está eso? Ellos decidieron. Al tener voluntad, tú puedes decidir. Los demonios decidieron, dijeron, mira, si nos quieres echar fuera de esta persona, déjanos ir a ese hato de cerdos que está ahí. Ellos tomaron una decisión, o sea que tienen voluntad. Si tomaron una decisión, es porque tienen voluntad. Le dijeron, déjanos ir a ese hato de cerdo. Ellos tomaron una decisión. Queremos ir a ese hato de cerdo. Tienen voluntad. Tomaron una decisión. Y la decisión que tomaron fue ir a ese hato de cerdos. Lo segundo que tienen en la voluntad los demonios es de obedecer órdenes. Los demonios obedecen órdenes. Ellos toman la decisión de obedecer órdenes. Eso significa que tienen voluntad. Marcos, vamos a Marcos 1:27. Marcos capítulo 1, versículo 27. Y miremos lo que dice allí. Mira lo que dice. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Jesús le ordenaba a los espíritus inmundos. ¿Y qué hacían ellos? Tomaban la decisión de obedecer. O sea que los demonios tienen voluntad. Tienen voluntad. Este asunto de reprender demonios, de la guerra espiritual, esto es un asunto muy serio, muy serio. Porque usted debe tener una autoridad, un rango de Dios para que los demonios se les puedan sujetar. Los demonios no se sujetan a cualquiera. Ellos no se... ¿Por qué? Porque ellos tienen voluntad. Te lo voy a repetir otra vez. Hay demonios que no obedecen a cristianos. Hay demonios que no obedecen a la persona que los está tratando de echar fuera. ¿Por qué? Porque ellos tienen voluntad. Y usted debe tener un rango de autoridad para que esos demonios que tienen voluntad te obedezcan. Por eso el texto dice, y le obedecen. Dice, ¿qué autoridad tiene este hombre que manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Santo es el Señor. O sea, que tienes que tener esa autoridad. Tienes que estar pero metido con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, pero mira, fuertemente para tener ese rango de autoridad. Los fariseos se preguntaban, mira, ¿qué autoridad tiene él? Que aún los demonios que tienen voluntad y que hacen lo que les da la gana, le hacen caso, le tienen que obedecer. Entonces, es una cosa muy tremenda. Los demonios tienen voluntad para obedecer. Y lo tercero, tienen la voluntad de salir de una persona y buscar
un nuevo lugar donde vivir, tienen la voluntad, o sea, volver al lugar donde antes vivían. Ellos tienen la voluntad y eso está en Mateo allí capítulo 12, hemos tocado mucho ese pasaje, en muchas de mis enseñanzas lo he hablado sobre el espíritu inmundo que vuelve. El verso 43 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. O sea, ahí vemos que tiene voluntad. Volveré, o sea, voy otra vez para allá, a mi casa de donde salí. Y todo esto es evidencia de que los demonios tienen voluntad, hacen lo que les da la gana. Eso sí, ellos son comandados por Satanás, por demonios de alto rango también. Pero mira lo que ellos hacen. Es por eso que alguien que obedece a Dios, que se somete a Dios, tiene la autoridad para echar fuera demonios. Tiene la autoridad. Usted me dice, apóstol, me están atacando con esto, con esto, con esto. Pero tú no le eres fiel a Dios. Haces lo que te da la gana con tu vida. Imagínate, los demonios que tienen voluntad se van a sujetar a ti. No se pueden sujetar a ti. No se pueden. Por eso en el capítulo 19 del libro de los Hechos, el verso 15, donde el demonio dice, sabemos quién es Jesús, lo conocemos, sabemos quién es Pablo, lo conocemos. ¿Quiénes son ustedes para echarnos fuera? Mira, estos demonios le estaban diciendo a ellos, no tienen el rango, no tienen la autoridad. Nosotros hacemos lo que nos da la gana. Ustedes no tienen la autoridad. Si ustedes tuviesen la autoridad, ustedes nos sacarían de aquí. Por eso muchas veces los demonios no te obedecen, no se te sujetan, porque no tienes la autoridad, no tienes el rango. Ellos tienen voluntad, pero si tú no tienes la autoridad, ellos no te van a obedecer. Santo es el nombre del Señor. Ahora, para seguir entendiendo de que los demonios tienen personalidad, tienen intelecto, en la Biblia a los demonios no se les trata como cosas. No, se usan los pronombres con ellos. O sea, porque tienen personalidad. Usted no puede decirle a un carro tú o él. No puede utilizar pronombres personales para un carro, para un objeto, para una caja, para un lapicero. Esto es un objeto. El lapicero. No puede decir tú, ella como persona, no, él como persona, no. A los demonios se les se utilizaban pronombres para dirigirse a ellos cuando se les mencionaba. Por ejemplo, se les llama, muchos de ellos decían nosotros, decían nos, pronombres, ellos, tú, yo, o sea, al tratarse de los demonios se utilizaba esto. Mire, leamos Marcos capítulo 5 y vamos a entenderlo bien para que usted comprenda, porque de pronto algunos digo, pero ¿cómo así que los demonios tienen personalidad? Tienen intelecto. Marcos capítulo 5 versículo número 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Pero se ahogaron los cerdos, no los demonios. Escúcheme bien, debemos tener mucho cuidado.
Debemos tener mucho, mucho, mucho cuidado. Santo es el nombre del Señor. Que no permitamos que el enemigo nos engañe. Porque estos demonios, mira, como tienen personalidad, ellos sienten, tienen emociones, tienen voluntad. Estas 4 cosas que te mencioné. 1, ellos tienen intelecto. 2, ellos tienen emoción. 3, ellos tienen voluntad. Ellos saben, ellos conocen. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, con esto tú debes ir ya analizando por qué te atacan tanto los demonios. ¿Por qué te ataca tanto la brujería? ¿Por qué te ataca tanto el enemigo? Y te hace efecto. El asunto no es que te ataque. Yo recibo ataques. Aquí la cuestión no es de que me ataquen. Aquí la cuestión es que logren su propósito. ¿Por qué Satanás, por qué los demonios logran su propósito? Vamos a ir paso a paso. 1, te conocen. Saben cómo vives. Saben cómo hablas. Saben muchas cosas de ti, cómo te comportas. Ahora, ellos no pueden saber lo que tú piensas, pero viéndote cómo tú vives, ellos saben cómo piensas y te lanzan dardos satánicos, diabólicos a tu mente para que tú manifiestes entonces lo que hay dentro de tu corazón. Ellos te tiran ahí el anzuelo para sacarte las cosas y claro, tú empiezas a manifestar. Ellos tienen emociones, así que ellos sienten. Mira, siempre he tenido esto claro y se lo he enseñado a mis líderes. Cuando usted venga a la iglesia todo triste, cabizbajo, cuando usted venga así, mire, métase a orar. No se quede en el culto. ¿Por qué? Porque usted atrae a esos demonios. Tus emociones, de acuerdo a tus emociones, así tú atraes a los demonios. Si tú estás triste hoy, lleno de tristeza, así tú vas a atraer la tristeza. Espíritus de melancolía, espíritu de depresión. Mire, la gente que está en depresión, la gente que está deprimida, la gente que tiene estrés, esas personas lo que hacen a cada momento es atraer eso. Usted debe desligarse porque los demonios saben lo que tú estás sintiendo en ese instante, en ese momento. Entonces ellos dicen, vamos a mantenerla así, vamos a mantenerlo así. Entonces vienen demonios que tienen esas emociones negativas, que influencian esas emociones negativas y te empiezan a llenar. Te empiezan a llenar. Mire, ¿sabe cuánta gente se ha quitado la vida por darle cabida a emociones negativas, a demonios? Los demonios tienen emociones, ellos sienten miedo y trabajan con el miedo, sienten temor y trabajan con el temor. Ellos, aún la misma Biblia dice que tienen hasta fe. Ellos tienen fe y dice, y tiemblan. Los demonios tienen fe y tiemblan. Ellos creen. Eso lo dice la Escritura. Dice que creen, aún los demonios creen y tiemblan. Santo es el Señor. Ahora, es muy importante lo que tú estés sintiendo en el momento. Si lo que estás sintiendo no es de Dios, por favor, reprende eso en el nombre de Jesús. Deshazte de eso. Corta con eso en el nombre de Cristo. Y pídele al Espíritu Santo que te llene, que rebose la copa en tu vida, que traiga sobre ti paz. Bendito sea el Señor. Mira, el fruto del Espíritu Santo. Vamos a ir ahí a Gálatas. Alabado sea el nombre del Señor. Para que más bien te alimentes del Espíritu Santo y no de demonios. No de demonios. Esto es peligrosísimo. Santo es el nombre del Señor. Peligroso. Por eso la palabra es clara. La Biblia, la palabra del Señor es clara. Capítulo número 5, versículo, vamos a leer desde el versículo 16 para que vean lo que son también los frutos de la carne, los que usan los demonios. Dice el apóstol, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que no hagas lo de Dios.
que no hagas lo del Señor. Entonces, las cosas de la carne la manejan los demonios y el fruto del Espíritu lo maneja el Espíritu Santo. Verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, no está bajo condenación. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mira, todas estas prácticas, ¿sabe qué hacen? Todas estas prácticas atraen demonios. Y los demonios, como tienen emociones, ellos todo eso lo sienten. Por ejemplo, cuando una persona quiere serle infiel a su esposa, esa emoción ellos la sienten y empiezan a trabajar en ti o en mí de acuerdo a lo que estamos sintiendo. A lo que estamos sintiendo. Santo es el nombre del Señor. Cada una de estas cosas, mira todo lo que menciona el versículo, desde el versículo 19 hasta el versículo 21. Empieza a mencionar la fornicación, el adulterio, la inmundicia, la idolatría, la hechicería, la laxivia, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas. Mira un montón de cosas, léelo. Y empieza a deshacerte de cada una de esas cosas. Mira, apenas tú lo hagas, tú vas a ver que los demonios no van a tener ningún poder de influencia en ti para que tú empieces a vivir en ese estado bastante lamentable. No van a tener esa autoridad en ti porque ya no hay puerta abierta en ti. Ahora mira lo que dice el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, y esta palabra Espíritu está en mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, nadie te las puede prohibir practicarlas. Nadie ni nada. Nada ni nadie te puede decir no ames, no tengas fe. Nadie te puede obligar. Nadie te puede decir no puedes tenerlo. Esto Dios te lo ha dado. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mire, pídale al Espíritu Santo que le llene del fruto, que le llene de ese fruto, y usted va a empezar a desechar todas esas cosas que no glorifican a Dios. Recuerde que si no conoces cómo se mueven los demonios, ya te di unos aspectos importantes de cómo ellos trabajan, cómo ellos te atacan. Ellos nos hacen un análisis, un trabajo de inteligencia antes de atacarnos. No creas que los demonios atacan a la mansalva. No, ellos te estudian, por eso tienen intelecto. Ya lo vimos, tienen intelecto. Ellos sabían quién era Jesús, sabían quién era Pablo. Santo es el Señor. Sabían cómo se llamaba, mira, aún a Pablo sabían cómo se llamaba Pablo. Sabían que Jesús se llamaba Jesús Nazareno. Sabían quién era Jesús, sabían quién era Pablo. Santo es el Señor. Y hay muchos pasajes en la Biblia donde los demonios reconocen las cosas. Tienen voluntad, le dijeron a Jesús, mira, permítenos ir a ese hato de cerdos. Ellos conocían su futuro, su condena futura. ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Mire, es una cosa impresionante y muchos pastores no están enseñando esto y muchos cristianos están cayendo en las trampas del diablo por esas mismas cosas.
Satanás los está atacando, los demonios los están atacando, los espíritus los están atacando. Y ellos no saben, ignoran cómo el enemigo está haciendo todo esto. Santo es el nombre del Señor. Así que empieza desde ya a trabajar en tu vida todo eso. Mira, cuando tú no te sujetas al Señor, cuando tú no obedeces al Señor, los demonios se aprovechan de eso. Cuando tú permites que todo tipo de emociones negativas, destructivas, entren en tu corazón, los demonios lo van a saber. Ellos lo van a saber. Santo es el nombre del Señor. Lo van a entender. Y por esa forma, de esa manera, ellos te van a atacar. Yo quiero orar por ti, por favor. Quiero orar para que el Señor te ayude, active el discernimiento y la revelación en tu vida. Padre, mira toda la gente que está siendo atacada o engañada por demonios. Personas, Señor, que están batallando y luchando y no han podido vencer. Ayúdales, Padre. Que se rompa ahora mismo todo lo que estos demonios están haciendo en sus vidas. Todo lo que estos demonios están haciendo se rompa en el nombre glorioso y poderoso de Jesús. Padre, trae libertad, trae liberación en las vidas. Toda brujería, hechicería, Señor, toda obra de las tinieblas se destruya. Todas las personas que están, Señor, siendo atacadas, Señor, que ellos tomen la decisión de llenarse del fruto del Espíritu Santo para que puedan contrarrestar las obras del diablo. Señor, para que puedan levantarse en victoria, para que puedan tener victoria en el nombre de Jesús. Señor, darles discernimiento para que ellos comprendan, entiendan cómo estos demonios están atacando sus vidas, para que no se sigan dejando engañar, Señor, para que cada uno de ellos que está viendo esta enseñanza y recibiéndola, Señor, y entendiéndola, comprenda, Dios mío, la puerta que tiene que cerrar, para que el enemigo no siga haciéndole daño, Señor. Yo oro para que sean liberados en el nombre de Jesús, para que toda operatividad diabólica se rompa, Señor, y las puertas que están permitiendo esto se cierren, que ellos sean llenos del Espíritu Santo. Yo quiero orar para que tú seas lleno del Espíritu Santo ahora. Levanta tus manos. Precioso Espíritu Santo, ven sobre cada uno de ellos y llénalos. Espíritu Santo, rebosa sus vidas con tu presencia. Precioso Espíritu Santo, ahora mismo enciende el fuego en sus vidas. Que estas personas ahora mismo sean liberadas, pero sean llenas de ti, Señor. Que no quede ningún vacío en sus vidas. En el poderoso nombre de Jesús, yo te declaro libre por el poder de la palabra del Señor, por el poder del nombre del Señor y por el poder de la unción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Aleluya, sé liberado por la sangre de Jesús que quema toda obra de las tinieblas. Ahora mismo se va la brujería de ti, se va la hechicería, se va la santería, retroceden los demonios que influencian todo esto en tu vida. En el nombre de Jesús declaro libre tu hogar, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu familia, tus negocios, tu vida espiritual, tu mente, tu corazón, tu alma, tu espíritu, tu cuerpo. Toda enfermedad del diablo se va. Toda enfermedad impuesta por demonios, por espíritus se va. Tú eres sano, eres sana ahora mismo. Recibe la llenura del Espíritu Santo. Recibe la llenura. Dígalo conmigo. Ahora, Espíritu Santo, lléname. Pídeselo. Dile, lléname, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu Santo. En el poderoso nombre de Jesucristo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por estas personas. Gracias, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre Celestial. Recuerda, no te puedes dejar seguir, no puedes permitir, no puedes dejar que estos demonios sigan engañándote, sigan engañando, sigan haciéndote daño. No, el Señor te ha dado discernimiento hoy para que entiendas y comprendas todo esto en el nombre de Jesucristo. Y puedas seguir adelante, puedas seguir avanzando, puedas seguir conquistando más en Cristo Jesús. Y no, el enemigo no te mantenga más ahí destruido, destruida. Bendito sea el Señor. Suelta todas esas emociones extrañas que el diablo te lanza, que los demonios traen sobre ti. Mira que el endemoniado gadareno, ¿cómo lo tenía?
viviendo en los sepulcros, lo tenían comiendo basura, lo tenían que encadenar. Mira todo eso. No sé si esas características del endemoniado gadareno espiritualmente están en ti, pero ya no aceptes más eso. Cristo vino a liberarte, a sanarte, a darte paz, a darte tranquilidad, a darte salvación y que tú disfrutes de su presencia. Tú disfrutes de su presencia. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Ahora, suelta todo eso. No dejes que nadie te tire esas emociones encima. No dejes que nadie provoque malas emociones en ti. Los demonios se aprovechan de eso. No lo permitas más en el nombre de Jesucristo. Yo soy el apóstol Pablo Martínez. El Señor a mí me rescató después de estar 8 años en el satanismo, practicar todas estas cosas. Cuando traigo una enseñanza a ti, una revelación, lo hago de todo corazón para que tú aprendas y pongas en práctica inmediatamente lo que te estoy enseñando. Ahora estoy en la luz del Señor, en la luz del Señor, predicando su palabra en todas las naciones, llevando este mensaje de liberación, de sanidad y de victoria. Así que comparte, por favor, comparte esta enseñanza. No las dejes aquí, envíaselos a tus familiares, envíaselo a tus amigos, a los hermanos en Cristo, a personas que tú sabes que están pasando por situaciones bastante duras, cosas de las que yo enseño. Dale un like al video si te gustó este video. Y si este canal es de grande bendición para ti y nos quieres bendecir con una ofrenda para apoyarnos, mira, ahí está toda la información aquí abajo. Está toda la información. Cómo tú puedes enviar tu ofrenda. Cómo puedes enviar tu ofrenda. Estamos comenzando un nuevo proyecto en el ministerio y necesitamos de tu ayuda. Si tú puedes apoyarnos con tu ofrenda para este proyecto ministerial, ahí están todas las formas de cómo tú puedes enviar tu ofrenda. No por cantidad, sino lo que Dios ponga en tu corazón, porque algunos dicen, me está pidiendo tanto. No, es lo que Dios ponga en tu corazón. Lo que Dios pone en tu corazón y tú das, eso es muy importante. Si también quieres ser parte de la Escuela de Guerra Espiritual y de Liberación, dale al botón unirse que está allá abajo, hazte miembro, paga tu membresía porque así te lo pide YouTube. Me escribes diciéndome que ya eres miembro de la Escuela de Guerra Espiritual y Liberación y yo te agrego al grupo de WhatsApp de los estudiantes para que reciban los módulos de cada conferencia que damos aquí en mi canal. Amén. Espero verte en mi próxima enseñanza. Sé que Dios te va a bendecir grande, grande, grande y poderosamente. Amén. Dios te guarde, Dios te bendiga y recuerda que estamos y seguimos en guerra espiritual.